Que me sigan con sus vistas y posteriormente vamos a explicar. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 16. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Hermanos, el título de la predicación de esta tarde es el tema número 9, se llama La visión de Jesucristo glorificado. El título de la predicación de esta tarde se llama La visión de Jesucristo glorificado. Y quiero recordarles, hermanos, que en el tema anterior estábamos comentando que el apóstol Juan está presentando a Jesucristo. Jesús está listo para dar una serie de mensajes a las iglesias. Yo les invito, por favor, que no falten los domingos, porque se vienen unos mensajes a cada una de las 7 iglesias que yo espero que sea de gran bendición. Juan está listo para dar ese mensaje que Jesucristo tiene preparado para las iglesias. Pero antes de darlo, antes de entrar en materia, hermanos, el apóstol Juan toma la decisión, inspirado por el Espíritu Santo, de presentar a Jesús, de que la iglesia conozca quién es Jesús, quién es el Señor que está dispuesto a hablar para hacerse escuchar. Incluso en la última predicación yo decía y preguntaba: hermano, ¿qué harías tú si supieras que un gran expositor va a venir a tu escuela, va a venir a tu ciudad sobre un tema que a ti te importa? ¿Qué harías? Y muchos acordamos que estaríamos dispuestos a ir, que nos sentaríamos en las primeras filas, que llegaríamos temprano para que esa palabra o ese taller que él diera yo lo pudiera percibir con absoluta claridad. Bueno, Juan no ha terminado de presentar a Jesús, no ha terminado de detallar sus atributos o de describir cómo lo ve. Solo que en este momento, hermanos, a partir del versículo 9 al 16, él va a empezar a presentarlo, pero ya no nada más como un expositor. Ahora, no quiero decir que Juan está presentando a Jesús como un expositor, pero sí quiere decir que él es el que está hablando. Ahora lo va a presentar específica y directamente ante la iglesia o ante las iglesias. Pero la visión que tiene Juan, hermanos, es una visión impresionante, porque él va a ver a Jesús glorificado. Y de allí el título de la predicación, la visión de Jesucristo glorificado. Juan, tratando de encontrar las palabras humanas que le permitan lograr que la iglesia entienda quién es Jesús, vamos a ver, hermanos, que lo empieza a describir de una forma muy bonita, pero también muy grande, muy magnífica, poderosa, porque él quería que la iglesia entendiera cuál es la cercanía de Jesucristo con su iglesia. Juan quería Jesucristo quería a través de esta visión dada a Juan, que la iglesia entienda cuál es la cercanía que él tiene con su iglesia. Y por eso es que vamos a analizar algunos puntos. Insisto, el título de la predicación se llama La visión de Jesucristo glorificado, punto número 1, visto como el supervisor de la iglesia. Visto como el supervisor de la iglesia con base en los versículos 9 al 15. Hermanos, si ustedes recuerdan,
Yo ya prediqué del versículo 9, 10 y 11, por eso ahora no voy a predicar de eso. De hecho, ni siquiera los voy a mencionar. Quise leerlos para que nos ubicáramos en el contexto, pero el primer sermón de esta serie se basó precisamente en esos versos, ¿ok? Solo que los quise mencionar porque Juan está en la isla de Patmos, hermanos, tiene una visión en la que escucha una voz, dice la palabra de Dios, como de trompeta. ¿Sí? Y esa voz le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves. Y aquí está una orden, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y empieza a detallarlas. Quiero decir varias cosas interesantes. La primera, cuando Juan voltea, dice la palabra de Dios, que él escucha una voz muy potente, él voltea para identificar quién es aquel que está hablando. Y en ese momento esa voz, que es la voz de Jesucristo glorificado, le hace saber a Juan algo. Le da una orden y le hace saber algo, dice, escribe. La palabra griega que está allí, escribe, hermanos, es una palabra que no nada más la idea de escribe y ya, no, es escribe rápido, escribe pronto. Y la segunda cosa que le hace ver el Señor a Juan es, dice, escribe lo que has visto. El Señor Jesús, que todo lo sabe y que todo lo conoce, se da cuenta que Juan, al estar recibiendo cada una de las visiones, no está nada más viendo, no, él está atento, está analizando los detalles, está observando los colores, está percibiendo los olores, está tratando de discernir qué es lo que significa una cosa. Es decir, se da cuenta que su apóstol es alguien que está completamente atento. Y entonces le dice, quiero que escribas esto, pero pronto, y que tan pronto como tú lo escribas, quiero que se lo mandes a las iglesias. Porque el interés de Jesucristo, hermanos, es que las iglesias supieran que había un mensaje de parte del Señor para ellos y Él esperaba que fuera rápido. Y entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que aunque Juan ya ha dicho quién es Jesucristo, en esta visión Él va a ver algunas cosas adicionales que las empieza a escribir y que nosotros las vamos a analizar en este momento. Por eso es que el punto número 1 se llama visto como el supervisor de la iglesia. Y vamos a ver en primer lugar, hermanos, que lo que ve el apóstol Juan son varias cosas. Antes de describirnos a Jesucristo, en cómo lo ve, Él nos va a describir el entorno, es decir, lo que hay alrededor. Y lo primero que nos dice, hermanos, en el versículo 12, es que Él ve 7 candeleros. La palabra más correcta es candelabros. Él ve 7 candelabros de oro que según el versículo 20 simbolizan a las iglesias. Él ve 7 candelabros de oro, hermanos, que simbolizan a las iglesias. Ahora, hermanos, ¿qué representa esto? ¿Por qué el Señor Jesús le muestra esta visión a Juan y representa a las iglesias a través de esta simbología? Bueno, déjenme decirles, hermanos, que según el Antiguo Testamento, el candelabro era ese instrumento que estaba dentro del lugar santo. Acuérdense, hermanos, que en el lugar santísimo, o aquellos que no están familiarizados en la Biblia, perdón, creo que tengo que regresar un poquito y les pido a los hermanos que lo saben, que tengan un poquito de paciencia. En el Antiguo Testamento, cuando Jehová el Señor empieza a relacionarse con el pueblo de Israel, les van a construir una especie de carpa, por llamarlo de alguna forma, muy bonita, pero era una especie de carpa que estaba dividida en 2 secciones. La sección del frente se llamaba lugar santísimo, y allí estaba un arca de oro con unos querubines encima que tenían resguardados la ley, la vara de Aarón, y posteriormente únicamente la ley. Tenía una plancha de oro que simbolizaba el trono de Jesucristo, y estaba allí la gloria de Dios o el trono de Dios. Había una cortina, y detrás de esa cortina estaba una mesa donde se colocaban unos panes que significaban los panes de la proposición. Estaba un altar de incienso que simbolizaban las oraciones, y después del otro lado había un candelabro que se conoce como la menorá. Ese candelabro tenía 3 brazos, uno en medio para representar 7 luces, y ese candelabro o esa menorá, hermanos, tenía que estar, según Éxodo capítulo 27, versículo 21, tenía que mantenerse prendido día y noche, de tal manera que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, podía ver, gracias a la luz que la menorá o el candelabro podía dar.
¿sí? Y ese candelabro tiene una simbología muy bonita en Jesucristo, por eso él va a decir más adelante que en medio de la oscuridad y las tinieblas de este mundo, él es la luz. Él es la luz del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa esta simbología de los candelabros para representar a la iglesia que nos interpreta el versículo 20? Bueno, a los ojos de Dios, hermano, lo que Jesucristo le está diciendo a Juan es que a los ojos de Él, a los ojos de Dios, a los ojos de Jesucristo, cada iglesia es un candelabro de oro. ¿Por qué, hermanos? Porque el oro es considerado como el rey de los metales. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el oro es inmune a la acción de los ácidos? Es decir, no se disuelve. Se mantiene su pureza, mantiene su valor. La iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo es como un candelabro de oro, lo vamos a ver más adelante, no nada más por la luz que refleja, sino por su valor. Tiene un valor muy grande, muy hermoso delante del Señor Jesucristo. Y mientras Jesucristo, escucha esto, mientras Jesucristo esté con nosotros y en medio de nosotros, no hay nada que pueda, como el ácido, corroer, y que no lo pueda hacer con el oro. No hay algo que pueda corroer o que pueda corromper a la iglesia, porque está cuidada por Dios y tiene un valor, hermanos, impresionante. La iglesia, nosotros las personas, debemos de ser personas, de ser creyentes, hermanos, que debemos de sentirnos orgullosos por la posición que tenemos delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, hermano, ¿cómo te sientes tú cuando tu persona es de gran valor para alguien? Bien. Por ejemplo, bien. Ante tu jefe eres un buen empleado, eres de gran valor, anda diciendo, oye, miren cómo tal empleado, es eficiente, es trabajador, es honrado, y te sientes orgulloso, ¿no? Te sientes bien, ¿por qué no llamarlo? Esa esposa que es amado, ese esposo que es respetado, esos hijos que son considerados, esos padres que son respetados porque tienen hijos que se sujetan, se sienten bien, consideran su posición, porque tienen un valor para una o un grupo de personas. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de andar en este mundo como personas de gran valor, porque así somos ante los ojos de Dios. 2. El candelabro, hermanos, es un instrumento que no tiene luz propia, necesita el aceite. El aceite se vacía en las copitas para poder entonces encender y poder alumbrar. Nosotros como los candelabros, la iglesia, estamos puestos para hacer luz, para alumbrar en medio de las tinieblas de este mundo. Pero la luz que nosotros reflejamos en el mundo no es una luz propia. Necesitamos a Cristo, su Espíritu Santo está en nosotros. Jesucristo, nosotros, la menorá necesitaba la fuente, el aceite. Nosotros necesitamos la fuente, necesitamos a Jesucristo, su Espíritu Santo. Por eso Juan capítulo 8, versículo 12 dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Déjenme decirles una cosa, hermanos, la menorá en el lugar santo debería de estar encendida día y noche, mañana y tarde. Siempre debería de estar cumpliendo con la función para la cual fue construida. De tal manera que nosotros como iglesia, dice el Señor Jesucristo, para mí son ustedes, congregaciones de Asia, que están siendo atribuladas. Veíamos en la clase de escuela dominical esto, ¿verdad? Que estamos pasando por muchas enfermedades, muchos problemas, muchas situaciones económicas, muchos conflictos familiares. Y Jesús te quiere decir hoy, oye, tú para mí eres de gran valor. No dejes que nada te corrompa, no dejes que nada te contamine, no dejes que tu luz se apague. No dejes que las circunstancias roben lo que tú eres, te hagan perder la función para la cual yo te puse, en este caso, ser la luz del mundo. Una tercera cosa, hermanos, es que la luz de su mensaje debe entonces mantenerse ardiendo y alumbrando en las tinieblas de este mundo, a pesar de cualquier cosa. Nada debía evitar, hermanos, que el candelabro en el lugar santo estuviese encendido, como nada debe de evitar que nosotros también estemos encendidos. Déjenme decirles una cosa, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de ser luz. La tarea que Dios, que Jehová el Señor le había encargado al pueblo de Israel es que ellos fuesen luz para las naciones.
¿Alguien recuerda Génesis capítulo 2, hermanos, cuando el Señor se le muestra a Abraham y le dice que lo va a bendecir, que va a ser de su familia una familia muy grande? Sí. ¿Por qué lo va a multiplicar? ¿Por qué lo va a bendecir? Dice, porque a través de ti yo voy a bendecir a las naciones. Y en ese sentido Abraham tenía que ser una luz, y su nación tenía que desarrollarse sabiendo que la tarea que Jehová el Señor les había dado es que las naciones comprendieran que hay un Dios en los cielos que está por arriba de cualquier Dios y que quiere que conozcan su palabra. El problema es que Israel, en lugar de ser luz, fue tinieblas. Pero hoy, hermanos, cada iglesia verdadera, cada iglesia local como cuerpo de Cristo, nosotros, a través de los miembros, a través de ti y de mí, tenemos una misión muy grande. ¿Cuál es, hermanos? Ser luz en medio de las tinieblas. Ven conmigo, hermano, vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Los hermanos de Asia, hermanos, estaban sufriendo. Estaban siendo despojados de sus bienes, estaban siendo matados porque se estaban negando a ir con el emperador a tomar esa pizca de incienso al año y decir que él era el Dominus Deus, y eso les costaba la muerte porque se consideraban, hermanos, como personas que estaban en contra de la política. No era cuestión de religión eso, eran como traidores a la patria. La única forma que el Imperio Romano encontró para unificar la gran cantidad de pueblos y tribus que conformaban el imperio fue esta: la religión, que tristemente no nació ni siquiera como orden del emperador. Hermanos, yo les he venido diciendo que el emperador pedía que se lo adorara, pedía, pero ¿sabes una cosa, hermano? No fue el emperador quien lo pidió. Eso es lo peor. Estudiando la historia romana, hermanos, cuando muchos años antes el Imperio Romano crece tanto, viene algo que se conoce como la Pax Romana. Y la Pax Romana implica que en todas las provincias en las cuales Roma empezó a dominar, se empezaron a acabar los delincuentes, los asaltantes, empezó a haber más justicia, empezó a crecer la economía, y entonces esa paz hizo que los habitantes que eran, hermanos, vencidos, ¿verdad? Que sus lugares eran vencidos y eran anexados muchas veces como colonias romanas, estaban muy contentos. Decían, ¡oh, qué padre! Porque esta conquista nos trajo prosperidad y nos trajo gozo y nos trae seguridad. Y entonces el pueblo tomó la decisión de empezar a adorar al imperio y a la imagen del emperador como un símbolo de gratitud. ¿No es eso terrible, hermanos? Sí. ¿No es terrible que la gente común muchas veces termina adorando algo que no es Dios por gratitud? Y llega el momento en que los emperadores dicen, pues esto está bien, esto es bueno, se la creen, y entonces empiezan a exigir, hermanos, la adoración. Eso como paréntesis. Pero hoy nosotros también vivimos en medio de un mundo de tinieblas, donde si bien es cierto, no tenemos personas, que de hecho creo que sí hay una, ¿verdad? A mi juicio, el Papa, o mucha gente, ¿verdad?, que se coloca en situaciones en las que la gente dice que no se le adora, pero sí, porque se le toma como la imagen de Cristo. Pero vamos a decir, en el común de nuestra sociedad no lo hay, y sin embargo el mundo está adorando de las cosas, y nosotros tenemos que ser, dice Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, ¿qué quería comunicar Jesucristo a la iglesia? Representada por esas candelabros. No dejen de alumbrar, no se desanimen, sigan adelante. Fueron puestos por luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, dice Jesucristo, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, la iglesia de Arenal, como las iglesias de Asia, fuimos puestas para que el mundo nos vea. Yo espero que aquí en Arenal no haya ninguna persona como esta, ningún hermano como este. A mí no me importa lo que digan los demás, es mi vida y yo la vivo como yo quiero.
Oye, pero es que ¿por qué hablas así? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué te hablas así a tus hijos, a tu familia? ¿Y qué me importa? Oye, es que mira, tienes vecinos. ¿Y qué les importa? ¿Les pido de comer? ¿Les pido ayuda? ¿Ellos me dan? ¿Ellos me alimentan? ¿No, verdad? Entonces, ¿qué me importa? Perdón, hermano. Pero tú y yo fuimos puestos para ser vistos. Y al ser vistos vamos a ser juzgados. Pero lo que dice la palabra de Dios es que fuimos puestos como parte de una iglesia para que el mundo, cuando nos ve, glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Y seguramente Jesucristo estaba preocupado porque las iglesias de Asia estaban siendo perseguidas, y se aparece a Juan y dice: oye, quiero que les digas que ellos son para mí como el oro, como algo muy valioso, que no, pides que no se corrompan, que recuerden la posición que tienen ante mis ojos, que no dejen de alumbrar, que no dejen de ser una luz, que no dejen de cumplir con la tarea para la cual yo los puse. En segundo lugar, vamos a ver, hermanos, que según el versículo 13 que ya leímos, dice que Jesucristo, que vio a Jesucristo en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús está en medio de los 7 candelabros que simbolizan a las iglesias, según el versículo 20? Porque lo que Jesús quiere comunicar es que Él está cumpliendo su palabra. Yo decía en la clase de escuela dominical, y jóvenes, adolescentes, sé que ustedes no estuvieron aquí, pero déjenme tomar un poquito. Hablaba acerca de la victoria. Que el Señor quiere que vivamos en victoria espiritual, pero que muchas veces decimos: es que no siento que el Señor esté conmigo. Es que no siento que Él me oye, no siento que me escucha, no siento que me ama. Yo decía: ¿y quién te dijo que tenías que sentir? Es algo que tienes que creer. Hermanos, la iglesia tiene que creer lo que Jesucristo dijo. Y en Mateo 28:20 Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta que se acabe tu gozo? Hasta el fin del mundo. No, dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles de Jesucristo, la iglesia de Jesús que Él ya había formado durante su ministerio terrenal, tenían que vivir con la confianza de que, si bien es cierto, físicamente había vuelto a su gloria, su Espíritu Santo se queda con ellos, y a donde quiera que ellos fueran, enfrentasen gozo, tenían que recordar que Jesús estaba con ellos. Pero si enfrentaban pruebas, tenían que recordar que Jesús estaba con ellos todos los días. Hermano, escucha esto: Jesucristo, cuando volvió a su gloria, dejó el mundo, pero nunca ha abandonado, ni nunca jamás abandonará a su iglesia. Él está aquí. Tú y yo no le podemos ver, pero Él está aquí. Lo que lo voy a mencionar más adelante en otra predicación, hermanos. Jesús está en medio de nosotros. Jóvenes que están estudiando, hermanos que estudian, estás en tu salón de clases sentado, estás haciendo un examen y el maestro está caminando por los pasillos. ¿Qué haces? ¿Sacas tu cuaderno y te pones a ver a buscar las respuestas? ¿Te pones a platicar con el de lado? ¿Te distraes? ¿Qué haces? ¿Te sientas bien? ¿Te acomodas? Y estás aquí. O si está dando una clase y está paseándose por los pasillos, ¿qué haces? Atento, ¿a poco no? Hermano, ¿dónde está tu mente ahorita? ¿A qué estás atendiendo? Estás atento porque Jesús está aquí. Él está aquí. Y nos está viendo. Está en medio de nosotros, mirando la actitud de cada uno de nosotros ante su palabra. Como hijos de Dios somos responsables de venir con toda nuestra capacidad para atender. Despiertos, no por el pastor, sino porque es su palabra. Él es la cabeza de ella, es su salvador, es su protector, es su Señor, es su juez. Hermanos, el valor de una iglesia no depende de su número, no depende de su riqueza, no depende de su pobreza, sino de quién está en medio de ella, honrándola con su presencia. Jesucristo. Él está en medio de nosotros. Así que cuando tú no vienes a la iglesia, tú te pierdes la bendición de estar en un lugar donde está Cristo. Si tú llegas tarde, y perdón, ni modo. Imagínate que tienes una cita con el jefe de gobierno y te dicen: la puedo recibir a las 10 de la mañana.
Hermanos, yo tuve un jefe en el trabajo que por cierto se llamaba como yo, Germán. Él era el director de área de la zona metropolitana. Entonces, cuando él nos citaba a los gerentes o nos citaba a los ejecutivos, él decía, te espero, nos avisaba, y él no lo decía, su secretaria, Germán, sí, te espera el señor, se apellidaba, bueno, no lo digo porque luego estaba en el internet y te espera el señor esperando tal a tal hora, a las 10 de la mañana, pues sí. Si tú llegabas a las 10 con un segundo, ¿sabes qué hacía? No te recibía. Pero hay de ti si tú no llegabas a tiempo. Llegabas, perdón, le decíamos a la secretaria, es que había mucho tráfico, es que el metro. Esta hora no te puedo decir. Y recibías un percibimiento, pero o sea, no. Era una persona tan estricta que directores de su nivel, incluso de mayor nivel que él, cuando lo iban a ver, se le cuadraba. Era un hombre muy inteligente, pero muy estricto. Entonces, tú querías entrar con él, tenías que estar puntual. Llegábamos, hermanos, les pido perdón por lo que voy a hacer, me voy a quitar el saco. Tú llegabas, tenías cita en su despacho, llegabas, entrabas. ¿Usted quién cree que viene a ver o qué? Perdón, señor, ¿no es eso? Es que lo dejé ahí abajo, señor. Lo dejé en la oficina. ¿Y que usted no me respeta a mí? ¿Por qué viene usted? O llegabas tú con tu saco, saludabas, señor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien usted? Bien. ¿Por qué no te volteas a usted? Abrocha el saco. El saco se abrocha. Cuando uno anda en la calle, el saco se acomoda, la corbata se pone derecha. Usted es la imagen de la institución. Abrocha el saco. Y te abrochas el saco. Pues si entrabas, te asomabas en el baño. Los que tienen los pelos como yo, de valientes porque no se echan para atrás, ¿verdad? Te acomodaban la camisa, el saco, te boleaban los zapatos. Es en serio, hermanos, es en serio. Te boleaban los zapatos y entraba, señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Y entonces empezabas a escuchar. Y cuando él tenía juntas con nosotros los gerentes, hermanos, él estaba, señor, ¿está aquí o dónde está? ¿Por qué estoy hablando? Y tragábamos saliva, hermanos. O de repente, va a bajar el director, nos poníamos el saco, nos acomodábamos y arreglábamos todo. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hago este espectáculo? Hermanos, yo no voy a comparar a Jesús con el director. Pero lo que sí les puedo decir es que Él está aquí. ¿Cómo venimos a verlo? No me preocupa la cuestión física de ropa, no. Nuestro espíritu. ¿Y por qué no decirlo también? La apariencia. Pero sobre todo, mi atención. Jesús le dice a Juan, dile a las iglesias que yo sé cómo están. Comunícales que son de gran valor para mí. Que no se corrompan, que sigan adelante, que como los candelabros ellos son luz del mundo, que estoy en medio de ellos y que se lo recuerden siempre. Las estoy cuidando, las estoy protegiendo, soy su Señor, soy su Salvador, soy su libertador. Y entonces Juan quería que las iglesias cuando escucharan esto, pusieran atención y dijeran, de verdad el Señor está aquí. Y la iglesia dijera, amén, gloria a Dios, el Señor está con nosotros, no nos ha dejado solos. Juan estaba mirando atentamente, y si ustedes han venido y han escuchado las predicaciones, dice bienaventurado el que lee atentamente, comprende lo que lee, el que escucha atentamente, comprende lo que escucha. El que Jesucristo esté en medio de los candelabros de oro significa que Jesucristo y nadie más está en ella, porque hermanos amados, la iglesia no necesita ningún otro intermediario, ni ningún otro protector que no sea Jesucristo. En aquella época, hermanos, en el culto al emperador, se alzaba una imagen del emperador, hermanos, del Curios, como se le llamaba Señor, en medio de grandes luces. Por eso Jesús aparece también en medio de los candelabros. Acuérdense que Juan está usando un lenguaje de cosas para ellos
familiares, conocidas. Pero es más grande que esto. Lo que él está diciendo, yo estoy en medio. No necesitan a nadie más. No necesitan otro protector. Hermanos, hoy en día es preocupante. Es muy preocupante que hay hombres que se presentan como apóstoles, que están vendiendo sus coberturas a las iglesias. El apóstol Germán Álvarez Martínez, de la Iglesia Bautista Misionera en Arenal, ofrece su cobertura apostólica a la Iglesia Bautista Misionera El Chamayire. Hermano, ¿quiere? Y voy con el hermano Pedro, el pastor Pedro, soy el apóstol Germán. ¿Le gustaría a usted de recibir bendiciones en su iglesia? ¿Le gustaría que el Señor obrara milagros allí? Porque yo le puedo dar mi cobertura apostólica. Nada más que me tiene que dar tanto porcentaje de sus diezmos y ofrendas. Y los que tienen tiempo aquí saben que una vez aquí vino una persona a venderme una cobertura de una cosa. Y yo le dije, discúlpame, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos un hombre. No, que mira, es que si tú tienes la cobertura de nuestro apóstol, de Dios te va a bendecir y va a haber milagros en tu iglesia y va a haber esas cosas. Le dije, no. Nosotros, al único que necesitamos es a Cristo. Él está en medio de su iglesia. Y es lo que Juan está comunicando, hermanos. Pero lo que se está pidiendo el día de hoy, esto es una gran herejía. Porque para empezar bíblicamente, no hay apóstoles, no hay pastoras, hay pastores. Varones puestos por Dios. Inciso C. En tercer lugar, hermanos, lo que Juan ve en esta visión gloriosa de Jesucristo, según los versículos 13 al 15, es que ahora ya nos describió el entorno, vio unos candelabros de oro, ya nos describió que hay alguien que está allí, y ahora en tercer lugar nos va a decir, nos va a tratar de describir la apariencia gloriosa, la apariencia en gloria divina del Señor Jesucristo, y lo va a hacer de una forma tal en la que espera que a través de esta descripción, que aunque a mí me parece que no es suficiente, quiere que la iglesia, las iglesias, no solamente piensen que Jesús está en medio de ellas, sino que piensen quién es o cómo es el que está en medio de ellas. Y entonces Juan lo que nos dice en primer lugar, según el pasaje que nosotros ya acabamos de leer hace un momento, nos dice que Jesús está vestido con una túnica larga, que en aquellos tiempos era como un traje de gala que le llegaba hasta los pies. Y si usted, ya lo leímos, dice que está ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Se dieron cuenta? Sí. Ahora, déjenme tratar de describir esto, hermanos. Está ceñido en el pecho, no en la cintura. En la cintura se ceñía el siervo para trabajar. Pero en aquel entonces, hermanos, los príncipes, los reyes, se ceñían en el pecho como símbolo de honor. Pero también el sacerdote, el sumo sacerdote, se ceñía de esa forma, pero en su carácter de juez. Porque Jesucristo, según la Biblia, vino a cumplir tres funciones muy importantes: profeta, sacerdote y juez. En él, cada una de esas funciones del Antiguo Testamento, de profeta, sacerdote y juez, eran tipos de Jesucristo, eran imágenes de la tarea que él iba, hermanos, a venir a cumplir. Quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14, que es un libro que nos recuerda precisamente esta función de Jesucristo como sacerdote, y de hecho como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote es el que entraba al lugar santísimo donde estaba la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces Juan dice: yo vi al Señor Jesús vestido como un sumo sacerdote, como alguien real, como un rey, listo, como soberano, pero listo también para juzgar. Porque el Señor, hermanos, no ha acabado su tarea. La tarea de Jesucristo no acabó, hermanos, cuando volvió a su gloria. Según el libro de Hebreos, según el libro de Romanos, si mal no recuerdo, Él está intercediendo por nosotros. Y en ese sentido es que es sacerdote, y es sumo sacerdote porque entró directamente en la gloria del Padre a ofrecer el sacrificio, la sangre, en este caso su propia sangre, por el pago de nuestros pecados. 2.
Una segunda cosa que nos va a enseñar Juan al tratar de describirnos cómo ve a Jesús glorificado es que debido a lo grande, a lo inmenso, a lo magnífico de la visión, hermanos, y ante la imposibilidad de Juan de poder describir cada una de las cosas que caracterizaban la persona de Jesucristo, Él nos va a decir, en primer lugar, en el versículo 14, la primera parte, que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Qué simboliza eso? Que Jesucristo es santo y lleno de sabiduría. No es que Jesús ya es un viejito, es el anciano de días, por ejemplo, cuando se habla de Dios allá en Ezequiel o Daniel. Por eso hoy en día hay cuadros, ¿verdad?, donde presentan a un viejito. ¿Quién es Dios? No es cierto. Dios no es un viejito, y Jesucristo menos que es Dios, no. En aquellos entonces, las canas simbolizaban, hablaban de un hombre grande, que ha vivido mucho tiempo, y las canas en la Biblia simbolizan sabiduría, conocimiento, madurez y por lo tanto respeto. ¿Sí? Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento, delante de las canas, ¿qué tienes que hacer? Levantar. Y entonces lo que está diciendo Juan es, físicamente no era un anciano. La descripción es símbolo de que está lleno de sabiduría e inteligencia. En él está la sabiduría, en él está la inteligencia, porque como en una persona anciana, no quizás en equiparándolo, pero esa es la ilustración que hace. Si ustedes han leído la Biblia, hermanos, que quiero pensar que sí, normalmente cuando se habla de blanco, como la lana o como la nieve, implica algo, pureza. Escuchen este pasaje que se les va a hacer familiar a quien conoce la Biblia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, están arraigados, son muy sucios, muy grandes, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, un color muy penetrante también, vendrán a ser como blanca. Hablando de la obra que Jesucristo hace en el corazón de una persona que viene a Cristo a través del arrepentimiento y fe. Entonces, en el Señor hay sabiduría, hay inteligencia, hay santidad, hay pureza. Él es el Señor, se presenta como un príncipe, como un rey, como un sacerdote ante quien tenemos que estar atentos. También nos dice en la segunda parte del versículo 14, él trata de describir a Jesucristo como juez, porque dice que sus ojos, el versículo 14, la segunda parte, eran como llama de fuego. Esa frase, como llama de fuego, da la idea de que emiten rayos, o más bien luz, hermanos. ¿Qué simboliza? Simboliza que el Señor, la mirada del Señor es penetrante. Ante Él no hay nada que se esconda. Dice la Biblia que Él conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. Nuestros pensamientos más íntimos, más ocultos, están claros a la vista del Señor. Pero hay algo muy interesante de llama de fuego, es decir, que nada se le va a escapar cuando juzgue. A ver, hermanos, pensemos en esto. Normalmente, ¿cómo nos imaginamos a Jesús? Con una mirada tierna. Amable. Una pregunta, hermana Lupita. ¿El hermano Germán bajó? Ese quería yo que escuchara él esto, porque ahora le voy a responder la pregunta que me planteó hace tiempo. Creo que bajó el sanitario. Bueno. Nos imaginamos a Jesús con una mirada tierna. Una mirada de amor. Una mirada de paz, ¿a poco no? O triste. No. También tenemos que imaginarnos a Jesús con esa mirada de fuego, mirada penetrante que habla de su ira sobre el pecado. El Señor está airado por el pecado y Él va a venir a juzgar. Juan habla de su implacable juicio sobre el pecado y aquellos que rechazaron su salvación. Por eso, escucha más adelante cómo lo describe el mismo Juan en el capítulo 6. No lo busques, escúchalo, anótalo, versículos 16 y 17. Dice la Biblia que cuando viene la ira de Dios sobre el mundo y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El hermano Germán preguntaba en el primer sermón, hermano, ¿cómo ira de Dios? No, es que Dios es amor, es ira. Dice, hermano, aguánteme tantito. Le voy a responder su pregunta, pero más adelante.
Hermanos, Dios es amor, claro, pero es justicia y es santo. ¿Sí me explico? Y en virtud de que Él es justo y Él es santo, hay un cielo y hay un infierno. Y en su justicia y en su santidad y en su misericordia, a quien nos arrepentimos de nuestros pecados nos espera la gloria eterna. Pero quien no ha creído en Jesucristo le espera el infierno, porque Él es justo, eso fue justo. Un hombre no se va a poder parar delante del Señor. Señor, pero es que mira, sí hice esto, y está con las manos cruzadas atrás, cruzando los dedos. Ojalá que me crea. No, Él conoce todo. Y dice la Biblia que este mundo lo único que está acumulando es ira para el día de la ira. Porque en lugar de volcarse a Dios, de arrojarse en sus brazos, de leer la Biblia, de creer en su palabra, de escuchar a sus predicadores, el mundo está en tinieblas y va de mal en peor, hermanos. Nuestro mundo está muy mal, muy mal. Mucho pecado, mucha pornografía. Jóvenes, otra vez, tengan cuidado con sus Facebook. Están llegando muchas solicitudes de amigos, de mujeres desnudas allí en el Facebook. Es increíble la cantidad. Si usted me pregunta cómo lo sabe, pues porque ahí están las fotografías, hermano, hay que cerrarle. Antes uno tenía que darle clic, ahora ya no, ya están allí. Cuida a tus hijos, hermano. Que no tengan sus computadoras en su recámara, y los que las tienen como mis hijos no se dejen llevar por eso. Hermano, hay ocasiones en que estoy estudiando la Biblia y estoy ahí en el internet, 2, 1 de la mañana, y de repente hay muchos niños de la iglesia, jóvenes, están ahí en línea. ¿Qué están haciendo eso cuando deberían estar durmiendo? Tarea, probablemente, pero en muchos casos no lo hay. Hermanos, el mundo está en tinieblas y el Señor está allá. Y un día este mundo va a conocer la ira de Dios. Hermano Germán, estaba respondiendo a la pregunta que usted planteó. Hablamos de la ira porque Dios está enojado con el mundo. Él aborrece el pecado, Él no ama, no quiere tener ningún trato con el pecado del hombre. Y el hombre, en lugar de esforzarse en agradecerle, parece que más se esfuerza. Parece que más se esfuerza en desagradarle y se mete en cosas terribles, hermanos, horribles. Alcoholismo, drogadicción, prostitución, homosexualidad, promiscuidad, robo, adulterio, mentira y tantas cosas, hermanos, horribles. Por eso dicen, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Él es el juez. Pero también se le presenta, según los versículos 15, dice que Jesucristo tiene la suficiente fuerza como para mantenerse firme, porque sus pies eran semejantes al bronce bruñido, un metal muy reconocido en aquel tiempo. Algunos dicen que puede ser una lesión, que puede ser cobre. La idea es en la Biblia el bronce bruñido, refulgente, como si todo estuviera en el horno, ¿verdad? Cociéndose, listo. La idea es con toda su fortaleza, con toda su fuerza, refulgente como un horno. Es una ilustración en la Biblia que implica un tremendo poder. Sus pies como bronce bruñido. ¿Qué implica? Que no hay nada que pueda derribarlo, que pueda moverlo, que pueda acabar con él. Habla de bronce porque puede pisotear a sus enemigos con fuerza. Jesús no es más aquel carpintero, aquel humilde que vino al mundo a morir en una cruz. Ahora Él es el juez, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso está en su gloria y por eso está siendo visto así. Hermanos, Juan nos enseña algo que tenemos que traer a la memoria, y para poder comprenderlo tendríamos que leer el libro de Daniel. Aquellos que toman notas, apunten Daniel capítulo 2, versículos 34 a 35, se los voy a platicar, hermanos, por favor escuchen. Dice la Biblia que el profeta Daniel tiene una visión de los reinos del mundo, ¿se acuerdan? Él ve una estatua, y en esa estatua está representado Nabucodonosor con la cabeza de oro, está Media, está Persia, está Babilonia, está Grecia y está Roma. Pero es interesante que dice la Biblia que esa estatua que ve el profeta Daniel tiene sus pies, son una aleación de barro y de hierro. El barro y el hierro no se pueden, hermanos, conjuntar, no se puede hacer una aleación. Entonces, lo que simbolizaba esa estatua que vio el profeta Daniel es que, si bien es cierto, los imperios del mundo llegan a unir fuerzas a través de alianzas humanas, eso no les garantiza mantenerse siempre, ¿o sí? Porque de repente alguien te traiciona, de repente alguien no cumple. Pero lo hermoso que dice allí es que esa imagen que ve el profeta Daniel
de repente ve una mano cortada no con mano que simboliza a Jesucristo, que viene con una pequeña piedra y que da en los pies y se derrumba completamente, pero que el reino de esa piedra se hace grande, un monte, simbolizando a Jesucristo en su venida con poder, con gloria, con majestad, como juez, diciendo: no hay un reino en el mundo, no hay un hombre que pueda sostenerse ante mi presencia, pero Él sí es alguien fuerte. Él está de pie, no hay nada que lo pueda derribar. Así que, hermano que asistes a esta iglesia, o hermanos que escuchen en un futuro esta predicación, el cristiano es un hombre que tiene que vivir en victoria, no porque Él es grande, sino porque Él es hijo de un Dios, que es Jesucristo, que no puede ser vencido por nadie, que es poderoso para cuidar, para proteger, para cuidar, para sustentar, para defender, pero también tiene que recordar ese creyente que su vida debe de ser una vida justa y santa porque Él es juez. Cuando veamos el mensaje a las 7 iglesias, vamos a ver que es un mensaje no solo: ay, hijito querido, cómo te quiero, cómo te amo, eres mi amor. No, son mensajes también de juicio. Sí, de bendiciones para quien está siendo fiel, pero también son fuertes llamados de atención para quien pueda ser cristiano. Pero eso lo veremos en su momento. El punto es: Cristo tiene un fundamento firme que ninguna fuerza humana o demoníaca puede derribar. Y esa debería de ser la confianza. Jesús quería que fuera la confianza de las iglesias en ese tiempo. El emperador no podía acabar con la iglesia, y nadie puede, hermanos, nadie tiene el poder de acabar con la iglesia. Pero también él ve una cosa más, según los versículos 15. Dice que la voz del Señor refleja un gran poder y autoridad, porque es como un estruendo de muchas aguas. ¿Cómo? La palabra ¿cómo? Se repite. De hecho, son 5 símiles, se llaman, o comparaciones que hace el apóstol Juan para hablar de Jesús. Dice que eran como estruendo de muchas aguas. ¿Se acuerdan, hermanos, dónde estaba Juan? En una isla. En una isla, en la isla de Patmos. ¿Alguien algún día ha estado en el mar de noche cuando las olas están golpeando fuerte en la roca? Hace muchos años, hermanos, tuve la oportunidad con mi familia, mis hijos eran pequeños todavía y no creo que se acuerden, bueno, Iván, yo creo que sí, porque él se acuerda de todo. Hermanos, fuimos a Colima, y recuerdo que fue el viaje misionero, me parece que hizo. No, tú no te vas a acordar de él porque tú todavía no conocías, eliminado. Pero Iván tenía como 2 años, yo creo, y el pastor Felipe dice: hermanos, voy a hacer un viaje misionero a Colima para conocer el terreno. Y me acuerdo que mi esposa y yo dijimos: pastor, ¿te podemos acompañar en tu viaje? Claro que sí, y fuimos. Y entonces nos hospedamos, hermanos, en un hotel que estaba a la orilla del mar, prácticamente unos metros de la playa. Hermanos, grave error. No pudimos dormir en la noche, porque había muchas rocas y en la noche literalmente sentíamos que se caía el hotel, hermanos. O sea, no pudimos dormir toda la noche. Se oye impresionante, impresionante, cómo las olas rompían en esas piedras naturales, en esas rompeolas. No, o sea, dijimos: ¿a qué hora nos venimos nosotros sin saber a parar aquí, de verdad? Y entonces, cuando Juan está en la isla de Patmos y escucha la voz, dice: volteo y veo y escucho su voz, dice, una voz fuerte. Ahora, ¿qué te comunica a ti una persona que te habla y te dice: Israel, mucho gusto, ¿cómo está? Pásale. ¿Agua que no? Dices: sí, señor. Perdón. Perdón, sí, señor, ¿no? Y hasta como que tú le haces: sí, señor, ¿no? Bueno, seguramente Juan recordó el golpe de las olas sobre las rocas en la isla de Patmos, hermanos, que especialmente durante la noche solían golpear con potencia. El Cristo glorificado que Juan vio es alguien que incluso ante su sola voz cualquiera puede estremecerse. Es alguien tan grande y poderoso que ante su sola voz cualquiera puede estremecerse. Ya sea de gozo al comunicarle sus bendiciones, o de temor al saber que Él será después. En Lucas, el autor del libro de los Hechos,
nos recuerda las palabras de Pedro cuando acerca de Jesucristo dijo lo siguiente: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nosotros normalmente vamos por el mundo predicando: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Hermano, todo el mundo trae en su carro: Dios te ama, sonríe, Cristo te ama, Dios te ama. Bueno, eso es cierto, pero ¿por qué no pones una calcomanía que dice: Dios te aborrece por tu pecado? ¿O por qué no pones otra que diga: Dios te va a juzgar por tu vida? Eso no nos haría muy famosos, ¿o sí? ¿Pero qué creen? Dice Pedro: el Señor nos mandó que predicásemos que Él es el juez de vivos. Ten cuidado cuando hablas de Cristo, hermano, porque nos pasamos la vida hablando de un Cristo de amor. Él es Dios de amor, pero es el juez de vivos y muertos. Ante que es alguien tan grande que ante su sola voz el mundo tiembla. Y si tú no has leído los profetas, dice la palabra de Dios respecto a Jehová, que Él es tan grande, ¿verdad?, que las nubes son el polvo de sus pies. Y que los montes, hermanos, se derriten ante su sola presencia. Es alguien grande, alguien magnífico. Y es ese Jesús glorificado a quien está viendo. Lo que Juan nos está comunicando a las iglesias es que Jesucristo está en medio de ellas, que pueden sentirse seguras y observadas, o seguras y a la vez observadas, que Él es aquel Hijo de Hombre de quien hablaron los profetas, por ejemplo Daniel o Ezequiel. Si ustedes han leído el libro de Ezequiel, y si no les pido por favor que lo lean, Ezequiel, al ver la gloria de Jehová, que termina siendo la gloria de Jesucristo preencarnado, nos describe exactamente lo mismo que Juan. Escucha: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ezequiel ve a Jesucristo en su gloria antes de encarnarse y de venir al mundo. Y ve lo que dice: vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en alrededor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión, la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me habla. Es el que está viendo, hermanos. 2. Pasemos al número 2. Juan, hermanos, al ver a Jesucristo glorificado, lo ve o es visto como el sustentador de los pastores. Vayan conmigo a Apocalipsis. ¿Dónde estás, hermano Luis? Ahí atrás. Apocalipsis capítulo 1, versículos 6, ¿no es cierto?, 16 al 20. Visto como el sustentador de los pastores. Perdón, hermanos, es que tomé unas pastillas para la garganta y me resecan mucho la boca, por eso estoy aquí tomando agua. Versículo 16. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra 7 estrellas. Dice el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Déjenme decirles que la palabra tenía que usa el apóstol Juan no es una palabra que está realmente en pasado. Aquellos hermanos que son buenos en español, ¿qué es un gerundio? Que tiene terminación de ando y endo. Pero lo que está diciendo Juan es que ve a Jesús sosteniendo siempre en sus manos 7 estrellas. ¿Saben una cosa, hermanos? Estos 2 versículos que vamos a estudiar ahorita son dignos de una predicación aparte. Pero evité caer en la tentación de separarlos porque tendría que romper la continuidad y no era lo más correcto. Así que quiero unirlas como un todo para no sacarlas de su contexto y que podamos entender cómo Jesucristo no nada más
está en medio de la iglesia, no nada más está sosteniendo a la iglesia en su mano, porque también los candelabros los tiene, Él los está cuidando, los está protegiendo, porque Él es su Señor y Salvador y todo lo que dije, sino que también, hermanos, Él menciona algo muy importante, y vamos a ir desglosando, vamos a ir analizando para poder comprender. Inciso A. En primer lugar nos dice, aquí tengo agua, mamá. Gracias, ya se molestó. Sí, gracias. En primer lugar, hermanos, que Dios mantiene, es algo muy bonito, en su mano derecha. Ahora, aquí me voy a detener un poco, hermanos. En la Biblia, si tú lees la Biblia, habla de su diestra. En la Biblia, la expresión la diestra de Dios es una expresión, hermanos, impresionante, porque significa esa mano con la cual Dios ha hecho grandes milagros. El Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que envió las plagas a Egipto, el Dios que abrió el río Jordán, el Dios que mandó el maná, el Dios, hermanos, que salvó a su pueblo durante 40 años, el Dios que los cuidó para que sus pies no se hincharan, el Dios que libró a los reyes, que levantó a los profetas, el Dios que hizo milagros, el Dios que resucitó muertos, el Dios que vino a este mundo, el Dios que es altísimo, el Dios que está encima por cualquier Dios, simboliza todo eso su diestra. Cuando un judío escuchaba la diestra de Dios, la expresión la diestra de Dios, tenía que recordar todo el poder expresado o manifestado por Dios a través de sus milagros. Es la mano del honor, del poder, de la autoridad. Ahora, ¿quiénes son esas 7 estrellas? Dice el versículo 20, 7 ángeles. Y como que nos quedamos igual, ¿no? Bien, déjame ir por partes todavía. En el libro de Apocalipsis, hermanos, hay muchas menciones de ángeles. Si hay un libro donde se menciona la función o la tarea de un ángel, ese es el libro de Apocalipsis. Hay muchas funciones. Así que lo que este pasaje no significa es que las cartas que vamos a estudiar dentro de 2 domingos están dirigidas a un ángel. La iglesia no tiene un ángel de la guarda. Bíblicamente no podemos comprobar que una persona tiene un ángel de la guarda, así que ya no le reces en la noche. No, eso no es así. La iglesia no tiene un ángel a quien Dios va a ser responsable porque una iglesia fue fiel o se apartó del camino. Escucha esto, eso es algo de gran peso. Y por eso pregunté dónde estaba el pastor Luis, porque hermano, esto es para ti y para mí. El Señor no va a llamar a un ángel para pedir cuentas hacia dónde se fue una iglesia, su fidelidad, su trabajo o su servicio, hacia quién dirigió la adoración, su consagración, qué fue lo que escucharon. No. Los pastores somos esos ángeles. La palabra ángelos significa mensajeros. Vamos a comprobar esto ahorita. Los pastores somos llamados por Dios y somos colocados en la iglesia no como cabeza, no como señores, no como sustentadores de ella. Somos siervos, somos mensajeros de Dios que traemos su palabra, y a nosotros el apóstol Pablo nos dijo: téngannos los hombres por servidores de Cristo. No, hermanos, déjame ilustrar esto. La palabra servidores, hermanos, en la epístola de Pablo a los Corintios, es una palabra que significa remeros. En un barco de la época apostólica, hermanos, había los barcos cuando viajaban, obviamente en el mar, sino donde, tenían líneas de remeros, hermanos. Tenían un capitán que los iba asusando para que remaran fuerte. Dentro de esas líneas, hermanos, la palabra griega que utiliza aquí el apóstol Pablo, que no la voy a mencionar, era la línea que estaba hasta abajo, la menos importante. Y su función era estar remando, estar trabajando para que el barco fuese siempre hacia donde el capitán quería. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces el apóstol Pablo dice: ténganos los hombres, a nosotros, dice Pablo, los predicadores, los pastores, los siervos de Dios, como los más bajos,
Nadie tiene por qué ver al pastor Luis ni a su servidor ni a un otro pastor como alguien grande. Somos servidores, somos sus servidores. Y se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a ver los dos pasajes en la Biblia donde se utiliza la misma palabra ángelos o angeloi para hablar de hombres que están llevando un mensaje de Dios. ¿Ok? Vayan conmigo, por favor, al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 25. Entonces, el Señor tiene en su diestra a cada uno de los pastores de la iglesia. ¡Ah, qué impresionante, hermano! El Señor tiene bajo su cuidado a cada uno de sus siervos. Los cuida, los protege, los alimenta, los sustenta, responde por ellos. Así que, Luis, tenemos que sentirnos gozosos por ese privilegio que tenemos delante de Dios. Y yo te voy a decir algunas cosas más, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros. La palabra mensajeros es ángelos. Usted puede comprobarlo en cualquier léxico, cualquier Nuevo Testamento interlineal, es la palabra ángelos. Dice, y los envió por otro camino. Que quede claro, el Señor no nos está comparando con ángeles, no. Está comparando nuestra tarea de ser mensajeros con la tarea que hace un ser angelical, porque ángel es un mensajero. La tarea de los ángeles normalmente es comunicar algún mensaje o llevar a cabo alguna tarea de Dios. La Biblia nunca nos manda, hermanos, la Biblia nunca nos manda a adorar ángeles, nunca nos manda a orar a los ángeles, nunca nos manda a creer en los ángeles, nunca nos manda a buscar relación con ángeles. Eso no es bíblico, no es correcto. ¿Sí queda claro? Somos quienes traemos el mensaje de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 24. Juan está describiendo a Jesús glorificado, lo está viendo en su gloria, como alguien con pies de bronce bruñido, ¿verdad? Refulgente, que brilla, que deslumbra. Lo está viendo en su gloria, con su fuerza, con una voz, con autoridad, con ojos como con llama de fuego, que todo lo penetran, que todo lo conocen, que todo lo saben, que Él está listo para juzgar el pecado de aquellos que se han rebelado en contra suya. Ahora, hermano, te voy a adelantar un poquito. Cada una de las características que Juan viene diciendo y que estudiamos en la predicación pasada y que estudiamos hoy, ¿para quién crees que las usa? Para presentar a Jesús ante la iglesia. Porque tú dices, el mundo, qué bueno que le da bien, pero sí, se lo merecen. No. Cuando Juan escribe el mensaje a las iglesias, dice de parte de aquel que, de parte de aquel que y de parte de aquel que. Así que la primera persona, o las primeras personas que deberíamos, ¿por qué no?, intimidarnos ante la majestad, el señorío, el poder, la autoridad y la gloria del Señor, somos nosotros. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Jesús. Dice Lucas 7:24, cuando se fueron los mensajeros de Juan. La palabra mensajeros es angelón, ángelos, ángel. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Regresemos a Apocalipsis. ¿Por qué a Juan se le dijo que Jesucristo tiene a los pastores en su diestra, hermanos? ¿Por qué a Juan se le dijo que el Señor tiene a los pastores en su diestra? Bueno, por varias cosas, varias razones. Yo quiero mencionar algunas nada más. En primer lugar, hermanos, déjenme decirles que en la época imperial, al emperador, en las monedas, fíjate, escucha esto, las monedas imperiales solían representar al emperador con una corona de 7 estrellas, simbolizando los planetas que en aquel entonces se conocían, lo cual representaba que este hombre, este emperador, pues tenía el control cósmico.
Ante ello, el apóstol Juan lo que nos dice, no, el que tiene en su diestra el poder del cosmos es Jesucristo. Él es el Señor, Él es el pantocrador, ¿se acuerdan? Él es el que sustenta, el que mantiene en orden, en armonía. Y así como mantiene en orden y en armonía de esos seres astrales, no sé si la expresión correcta, también tiene en su mano a sus siervos. No es que el siervo sea como una estrella grande y poderosa, ¿sí queda claro? Por eso dije hace rato que el siervo es como un remero, como el servidor más bajo. Y si bien es cierto, necesita cierto honor y respeto, como lo vamos a ver el día de hoy, es un honor y respeto que procede de la obra que hace, no de la posición que tiene. ¿Sí van conmigo? Es un honor y un respeto que merece no de la posición que tiene, sino de la obra que hace. Entonces, la mano derecha de nuestro Salvador es quien sostiene todas las cosas. Y así como las estrellas iluminan, también lo hacen sus mensajeros con la palabra que comunican y que Él los cuida en momentos de dificultad y aflicción. Ellos no tienen de qué preocuparse porque en su diestra están seguros. Hermanos, yo no tengo de qué preocuparme, porque el Señor me tiene en sus manos. Él me está cuidando, Él nos está cuidando a los pastores. Juan estaba desterrado, hermanos, estaba sufriendo. Los pastores de Asia, porque probablemente había pastores en las iglesias de Asia, estaban en tribulación. ¿Qué pasaría si el pastor es el primero que se desespera, hermanos? ¿Qué pasaría si el pastor es el primero que se cae, hermanos? Tengo muchos problemas y muchas tribulaciones. Aquí está mi renuncia, hermanos, porque ya no quiero saber nada de Dios. ¿Qué creen que pase? La iglesia sí. Hermanos, ¿sí me explico? Sí. Y entonces hay un mensaje. Y dice el Señor, oye, dile a los pastores, ellos están en mi diestra, yo los estoy cuidando. Hermanos, el pastorado normalmente es una labor solitaria y casi siempre es una labor muy poco retribuida. Porque todo el mundo quiere escuchar un consejo, todo el mundo quiere que le pregunten cómo está, todo el mundo quiere que lo visite. Y si no es el pastor el que lo visita, si no es el pastor el que le llama, entonces no vale. Es que tuve dos y no me llamaste, tuve esto y no hiciste. Y hay quien le llama, hay quien le pregunta, hay quien lo visita, hay quien le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás enfrentando esto que vives en tu casa? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces con esa carga y todavía te paras al frente y predicas? Y dices que tenemos que ser victoriosos. ¿Cómo te pones de pie todos los días? ¿Quién te sostiene? ¿Tú con quién vas? ¿Con quién hablas? ¿A quién le pides consejos? Eso normalmente no ocurre. Y los pastores de Asia quizás se preguntaban, tenemos que cuidar las iglesias. Pero ¿cómo nos animamos si nosotros también estamos siendo atribulados? ¿Cómo nos animamos si nosotros también estamos pasando por dificultad? También nosotros estamos sufriendo. Y entonces el Señor de gloria, el Jesús glorificado, le dice a Juan, diles que están en mi diestra. Diles que si nadie se preocupa, yo me preocupo. Que si nadie los cuida, yo los cuido. Que si nadie ora, ellos están en mi mano. En esa mano que hace milagros. Diles que sigan adelante. Diles que su luz no tiene que apagarse. Porque así como las estrellas emiten mucha luz y sirve para alumbrar, es la responsabilidad de tuya y mía. Y que Dios tenga misericordia de mí, para que nuestras vidas alumbren. Hermanos, paz.
libres. No es fácil pararse aquí. Cuando no en la semana, te las sabes todo difícil. Y los hermanos que dirigen, que dan clases, que predican, no saben. Tú mismo no sabes, hermano, ¿o no? Pero ¿sabes qué es lo que nos levanta? ¿Sabes qué es lo que nos sostiene? Estamos en la diestra de Dios. Y la segunda razón por la que Juan escribe es porque los pastores debemos de recordar, sí, estamos en la diestra del Señor, claro, pero también implica que esa diestra es una diestra de poder y que le vamos a dar cuentas, que le vamos a responder, porque la autoridad que nosotros ejercemos no es nuestra, es delegada por el Señor. Y la iglesia tiene la responsabilidad, la obligación de cooperar con el trabajo, obedecer a vuestros pastores, dice la Biblia, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, dice Hebreos 13:17. Un pastor que se queja va con Dios, señores, que esta iglesia no responde, no ama, no ora, no se preocupa. No sé ni cómo ir al médico porque no hay, Señor. Dice Dios, ten cuidado, porque eso no es bueno para ti. Córranme mañana, hermanos, por favor, después de que yo predique esto. Pero si tú no estás preocupándote por cumplir en darle a Dios lo que Dios decidió para sostener a sus siervos, pues quizás por eso también a Dios no te alcanza. Y quizás por eso también se te acaba muy pronto. Y dice, si todavía quiere Dios que le viernes y ni siquiera me alcanza a mí, dale a Dios lo que es de Dios. Y verás cómo Dios te va a bendecir. ¿Sí van conmigo, hermanos? Sí. Los pastores fieles serán recompensados en su tiempo. Quiera Dios que Luis y yo estemos incluidos allí. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de Dios. Qué hermoso. ¿Hay una corona para el pastor? ¿Para el pastor qué? Para el pastor que trabaja, que sirve, que se preocupa por alimentar, por dirigir, por cuidar, por ir. No es el que lo hace todo, el pastor no es un todólogo, hermanos. Es el que dirige, mientras los demás ayudan y trabajan y sirven y vamos por el bien de la iglesia. En segundo lugar, hermanos, el apóstol Juan lo que nos dice, ya se dieron cuenta que ya casi acabo, ya se emocionaron. En segundo lugar, hermanos, Juan nos dice que la palabra del Señor tiene gran autoridad y fuerza, porque dice que de su boca sale una espada aguda como de 2 filos. ¿Qué crees, hermano? Esa palabra, esa espada no es un cuchillito, es una espada larga, una romparina que medía más o menos la estatura de un hombre común. Y esa espada significa, se envía en la batalla, hermanos, para atacar a los enemigos, para pelear contra ellos. Era diseñada en un lugar llamado Tracia, hermanos, y cuando se habla de una espada de 2 filos, pues habla de algo que penetra, que cumple su propósito, cuyo ataque puede ser muy eficaz. Porque la palabra del Señor, hermanos, esto simboliza que la palabra de Cristo, sí, es eficaz en ejecutar sus bendiciones o sus juicios en el mundo o con los rebeldes de la iglesia. La palabra de Cristo es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, dice Hebreos. Y es así para ejecutar su juicio sobre el impío o sobre los rebeldes dentro de la iglesia. Habla de la capacidad del Señor para ejecutar juicios sobre sus enemigos. Hermanos, el Señor no necesita pararse y vestirse como guerrero, ir a la batalla para pelear contra el mundo, contra Satanás, con su sola palabra. Porque Él es Dios. Él es el Dios que dijo, sea el sol, sea la luna, sean las estrellas,
de fruto la tierra, Él es. Él es. En cierta ocasión, a una iglesia, y lo vamos a estudiar después, se le dijo: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Dice Apocalipsis 2, 16. Y dice Apocalipsis 19, 15: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro. Y él dice: el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, dice el 19, 15. Jesucristo tiene la autoridad absoluta en su iglesia y en el mundo, y puede ejercerla con su sola palabra. 2, estoy por terminar. Nos dice que la apariencia de Jesucristo es magnífica, hermanos, es extraordinaria, porque dice que es como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Alguien ha intentado? Yo sé que sí, porque muchos aquí lo hemos hecho. ¿Han intentado ver el sol? Sí. ¿Qué se siente? ¿Por cuánto tiempo lo puedes soportar? O sea, y después de que voltea, después de un rato que la ves, hermano, y que ya te quemaste toda la retina, pero que tú crees que lo puedes ver, empiezas a ver ya no el brillo, sino una parte como oscura en medio, pero volteas y no ves nada. Sí. Un día cuando vayas con el oftalmólogo te vas a decir: pues ¿qué vio usted? Está quemada la retina, ¿no? Lo bueno es cuando te vas al sol y te quemas la piel, pues ya te curas después, ¿no? Del ardor, pero los ojos. Hay unos, yo honestamente, por la manera que yo lo he visto muchas veces, hermanos, por eso tengo lentes, ¿no? Pero, hermanos, dice Juan, y su aspecto era como el sol. Es que la gloria de Cristo, hermanos, es algo inmenso. Para que comprendamos un poquito el impacto de esas palabras, voy a leerles 2 citas paralelas. Isaías 53, del 1 al 3. Escúchenlo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice Isaías 53, del 1 al 3. Voy a leer Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, dice Mateo 17, 1 y 2. Y dice Hechos 26, 13. Cuando a mediodía, oh rey, está Pablo dando su testimonio, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor. Escucha esto: sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban por mí. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino al mundo por primera vez, su aspecto era tan común que cualquiera que lo viera en la calle no podría imaginarse quién era Él. Porque Él ocultó, dice, se despojó de su gloria, no de su deidad, era Dios, es Dios hecho carne. Él se despojó de su deidad, se humilló a sí mismo, hermanos. En ese sentido, era tan común que nadie hubiera creído que Él era realmente. Y aunque Jesucristo predicó arduamente, incansablemente, habló de su amor, de su misericordia, de su perdón, que el reino de los cielos había acercado, hermanos, muy poca gente lo aceptó. Pero entre esa poca gente que lo aceptó, un pequeño grupo de hombres, solamente 3, Pedro, Jacobo y Juan, subieron un día con él y lo vieron transfigurado y vieron su gloria. Y tan solo su rostro, dice, era como el sol. Jesucristo, hermanos, no es más aquel varón de dolores. Las buenas nuevas de Apocalipsis, que en una predicación les dije que algunos dicen que Apocalipsis es como un quinto evangelio. Y por cierto, a lo mejor no lo voy a decir, porque va a haber alumnos que luego van a hacer examen y les voy a dar la respuesta. Y nos dice, el libro de Apocalipsis nos dice que la gloria del Señor es deslumbrante. Y que ese Señor de gloria está en medio de su iglesia. No solo cuida a la iglesia, cuida a sus pastores. Él es como un guerrero divino. Está preparado para ejecutar su juicio sobre vivos y muertos. Conclusión. La presencia, hermanos, la presencia de Jesucristo ante su iglesia es relatada por el apóstol Juan. Y es muy larga, podría ampliar más, no es mi propósito.
estoy sentando las bases para que usted realice un estudio personal. Pero hermanos, casi termino, regálame unos minutos más. De hecho, termino yo para despedirnos. Hermanos, escucha esto, por favor. Los hermanos de Asia necesitaban saber qué clase de Dios es su Dios. ¿Cómo es su persona? ¿Cómo es su gloria? ¿Cómo es su poder? Necesitaban ánimo para seguir adelante. Aún los propios pastores necesitaban recordar, no es que no lo supieran, necesitaban recordar que aunque nadie se preocupara por ellos, hay un Señor de gloria que los cuida. Los hermanos de Asia tenían que comprender que el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que resalta la majestad y la impresionante gloria de Jesús. Qué maravilloso es este libro, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración, no es la de despedida. Quiero orar para terminar el mensaje nada más. Padre,